Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de hoy vamos a concluir esta parte que estábamos viendo con relación a la geopolítica estadounidense, o sea, Estados Unidos dentro de la geopolítica mundial, y vamos a hablar de la actual administración Trump. Para hablar de esta administración vamos a hacer primero una introducción de cómo llega Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Al respecto debemos tener en cuenta que los diferentes denominados por el Partido Republicano, cuando empezó la carrera presidencial hacia la elección en el finales del 2016, realmente en un principio Donald Trump no tenía prácticamente posibilidades, o sea, era difícil que pudiera ganar a los que eran sus supuestos grandes competidores. Me viene a la mente Ted Cruz, de origen latino, pero con una gran influencia dentro del Partido Republicano, el mismo Marco Rubio, actual senador y representante del ala más conservadora o dentro del Partido Republicano, o sea, relacionado al Tea Party, a la parte más conservadora cristiana dentro de los Estados Unidos, y realmente Donald Trump con un discurso que primeramente muy directo, pero al que habría que agregarle también, aparte de ser directo, un discurso xenófobo, un discurso anti-inmigrante, antifeminista, y realmente con las posiciones más conservadoras de la sociedad estadounidense, haciendo grandes dotes histriónicos y alardeando esos dotes histriónicos, fue avanzando en esa carrera por la denominación republicana y ganándole finalmente a esos que supuestamente eran sus grandes contendientes. En esta situación, aún como candidato del Partido Republicano, Trump iba entonces contra la candidata, la que fuera candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton con un aval político extremadamente grande desde la época de su esposo Bill Clinton como presidente, senadora por Nueva York, ministra de Relaciones Exteriores, o sea, secretaria de Estado dentro de la primera parte de los primeros 4 años de Obama, realmente un aval que prácticamente, si le sumamos que tenía un presupuesto de campaña que casi duplicaba el presupuesto de campaña de Donald Trump, era también supuestamente más, o quien tenía más posibilidades de ganar las elecciones. E incluso las encuestas daban como la mayor posibilidad de victoria a la misma Hillary Clinton. Esto finalmente en las elecciones no se materializó y Donald Trump gana las elecciones como el 45 presidente de Estados Unidos. Yo sobre esa encuesta quiero decir que realmente las encuestas, por una parte, yo creería principal, no se equivocaron, porque Hillary Clinton obtuvo en el voto popular casi 3 millones más de votos que Donald Trump, pero por la Constitución Federal estadounidense, quien vence las elecciones presidenciales no es quien tiene más voto popular, o sea, el voto contabilizado de manera general, sino quien gana el colegio electoral, porque por cada estado de los Estados Unidos, cada estado de acuerdo a su proporción, de población, tiene una cantidad X de votos presidenciales, de ese colegio electoral, que es lo que al final define. Y en ese voto del colegio electoral, Donald Trump se impuso ampliamente a la candidata demócrata, para sorpresa de muchos, yo incluso creería para sorpresa prácticamente del mundo entero. Hay imágenes que nos dicen que prácticamente la misma campaña de Trump no tenía preparado ni siquiera un acto de reafirmación de la victoria, mientras los demócratas que confiaban en las encuestas, consideraban que iban a ganar, realmente tenían preparado un gran show propagandístico por la supuesta victoria de quien hubiese sido la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. No ocurrió así y Trump se impuso en las elecciones. ¿Quién votó por Donald Trump? Los que siempre han decidido realmente las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sector medio, blanco, conservador,
que de manera masiva, ante las promesas anti-inmigrantes de Trump, ante las promesas xenófobas, antifeministas, conservadoras desde el punto de vista religioso, votaron realmente masiva por Donald Trump. Y repito, no hay una sola elección en Estados Unidos donde las minorías hayan decidido una elección presidencial. En Estados Unidos las elecciones presidenciales las deciden los sectores medios, esas capas medias en Estados Unidos, y así ocurrió una vez más en la ya larga historia electoral de los Estados Unidos. De aquí pasamos a la segunda parte. ¿Quién es Donald Trump? Donald Trump, hijo de una inmigrante escocesa y de un inmigrante alemán, o sea, inmigrante prácticamente sus padres de primera, él es hijo nacido en Estados Unidos, pero de una primera generación, o sea, su padre y madre son inmigrantes. Su padre hizo una gran fortuna en los Estados Unidos vinculado a las construcciones. Esa amplia fortuna, después de muerto su padre, pasó a Donald Trump. O sea, Donald Trump realmente es una perteneciente a ese porciento minoritario, podríamos decir en Estados Unidos no pasa de un 4% de las grandes fortunas estadounidenses, vinculado también al tema del arte, de la cultura, más bien de show publicitario, que de una u otra manera ha tenido influencia también en su carrera política o en críticas a su carrera política. Un hombre que desde el punto de vista de la supuesta moral estadounidense es un hombre casado 3 veces, o sea, con 2 divorcios, cosa que no ocurría en la historia de los Estados Unidos. Realmente hay que decir que es el primer caso donde un presidente republicano es, y más que todo republicano, es divorciado por 2 veces, o sea, casado 3 veces, con hijos de las 3, de sus 3 matrimonios, pero aún así el voto estadounidense se dirigió a ese discurso directo, utilizando y apelando a los sentimientos, yo diría, más superficiales de la sociedad estadounidense, en un momento en que evidentemente había un gran descontento en esos sectores que han primado en las elecciones, esos sectores blancos que se han visto desplazados de una u otra manera por minorías que supuestamente tienen su trabajo, cierre de muchas industrias casi siempre vinculadas al tema de la contaminación, pero finalmente habían quedado sin trabajo, que han tenido también, esos cierres también tienen un vínculo directo con la competencia contra el gigante asiático, o sea, contra China, donde los productos chinos prácticamente han inundado no solo Estados Unidos, sino están inundando el mundo, y todos esos sectores en Estados Unidos se han visto afectados, se vieron relegados en esa escala de la escala social estadounidense, y esos sectores fueron los que masivamente votaron por Donald Trump. Donald Trump gana las elecciones, hace un primer gabinete de gobierno. Habría que decir que de ese gabinete de gobierno prácticamente no queda nadie, o sea, todos o han sido despedidos o se han ido. Yo creo que los casos más emblemáticos los tenemos en el que fuera su primer secretario de Estado, Rex Tillerson, vinculado al tema de las grandes compañías petroleras, con intereses con Rusia en grandes negocios, intereses que supuestamente abandonó el día que pasa a ser el secretario de Estado estadounidense. Tenemos también el caso de hasta hace poco, como el secretario de Defensa estadounidense, Mattis, un general. Otros generales también, Mattis renuncia, deja un cargo que prácticamente es muy importante en los Estados Unidos y que a pesar de ser militar, son cargos que empiezan a ser asumidos, en el caso del secretario de Estado, por Mike Pompeo. Mike Pompeo es, de los halcones dentro de la política estadounidense. Hasta ese momento había sido el director de la CIA, pasa a ese cargo y empieza a sumar
a su, digamos, equipo de trabajo, a personajes que de una u otra manera han tenido una trayectoria dentro de la política estadounidense, de la política exterior, vinculada a esa geopolítica estadounidense, como es el caso de Bolton, que representa las posiciones más extremistas y conservadoras dentro de la política de Estados Unidos hacia el exterior. Ahora, ¿cómo se ha movido esa política exterior estadounidense? Y en esto realmente hay grandes, digamos, debates, grandes conflictos, que no solo están vinculados a quienes estuvieron y quienes no están relacionados a esa política exterior estadounidense, sino que también a conflictos que ha habido internos, conflictos con la prensa, la situación de la relación de el círculo más cercano de Trump con supuestos espías rusos, la creación de la Comisión Mueller que trajo consigo de que Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, se apartara de la investigación, o sea, se excusara por él considerar que podría haber tenido una relación directa con el caso y que finalmente dio al traste con su posición en esta tan importante cargo dentro de la administración, y también fue desplazado por Donald Trump. Hasta este momento ni siquiera ese cargo ha sido ocupado de manera oficial por una persona. Lo cierto es que esa Comisión Mueller, funcionando hasta hoy e impulsada por los demócratas, todavía en ese momento minoría dentro tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, aunque después de las pasadas elecciones de medio término se hicieron mayoría dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, haciendo o impulsando cada vez más el tema de la Comisión Mueller, que está investigando esas relaciones de Trump, de su círculo que de una u otra manera ha considerado, ha dado su afirmación de que sí tuvieron relaciones con esos supuestos espías rusos, y se sigue investigando. ¿Por qué se sigue investigando? Porque la Comisión Mueller está buscando una relación directa entre esos supuestos espías rusos con el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, cosa que hasta este momento no, por lo menos no se ha podido verificar, y que si se verificara daría el traste de una u otra manera con la permanencia de Trump en el cargo de presidente de los Estados Unidos. Hasta aquí esta primera parte, continuamos más tarde. Continuando con la parte anterior, ya hemos visto la inestabilidad dentro del gabinete de Donald Trump y la situación de lo que se ha llamado la trama rusa o de Rusia Gate, y ese vínculo posible directo de Donald Trump con supuestos espías de Rusia. A la vez, desde el punto de vista de la política exterior, hay casos específicos que yo creería que son importantes de analizar y ver qué es lo que está pasando en esta política estadounidense y qué cambio podemos estar notando en esta política. Relacionado a la política exterior hacia el Medio Oriente, desde antes de Trump, o sea, desde la administración Obama, la situación siria había sido realmente extremadamente destacada, la participación directa de tropas estadounidenses, pero la intervención rusa a partir del año 2016 prácticamente cambiaron el curso de esa guerra que hoy evidentemente se define a favor del gobierno de Bashar al-Assad, aliado de Rusia, de Irán y con una evidente contención también de la influencia que hasta ese momento había tenido Turquía, aliada desde hace ya algún tiempo de Rusia, ha traído finalmente la destrucción del Estado Islámico, o sea, su derrota militar, y yo creo que la fase principal de ese conflicto en la etapa estadounidense se plantea cuando, de una manera para muchos sorpresiva, Donald Trump señaló que la guerra había terminado y que retiraba a las tropas estadounidenses de Siria, lo cual de una u otra manera es un reconocimiento a que el poderío ruso, con una alianza con Turquía y con Irán, habían desplazado de ese territorio del Medio Oriente, de Siria,
el poderío estadounidense y Estados Unidos se retiraba. Podemos decir incluso que ese momento de una u otra manera marca una inflexión en la política estadounidense, incluso desde 1945 hasta ese día, porque de una u otra manera se rompe lo que había sido esa línea de una política exterior internacionalista, donde la participación hegemónica de los Estados Unidos había sido primordial en todos los confines del planeta, y sin embargo llega un momento en que Estados Unidos dice que se ha acabado la guerra, incluso que deja a Turquía para que Turquía sea la que finalmente resuelva ese problema en Siria, cuando todos sabemos que realmente es la influencia rusa la que está determinando esa situación. Y lo cierto es que hay una inflexión, cambia la política estadounidense. Antes habría que tener en cuenta que Estados Unidos mismo había tenido relacionado hacia Europa cambios en su política, muchas tropas estadounidenses retiradas del teatro europeo, muchas veces quedan tropas que prácticamente son, digamos, simbólicas, que no pueden hacerle una contención si existiera un enfrentamiento con Rusia, que realmente no lo creemos probable, pero así queda, y a la vez trae consigo un cambio, yo diría, determinante de la política de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Por qué? Porque en la política estadounidense, empezando desde la doctrina Monroe hasta 1945, realmente América Latina había sido, digamos, el territorio de donde la influencia estadounidense había sido fundamental, influencia que se había desplazado a nivel mundial cuando Estados Unidos había resultado el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el que había coronado no solo una victoria militar, sino que también había coronado una gran victoria económica, y donde había salido de esa Segunda Guerra Mundial prácticamente sin heridas, todo lo contrario, con un gran crecimiento económico. O sea, hay una combinación de factores. Estados Unidos se retrae su política del Medio Oriente, no quiere decir que se salga. Estados Unidos tiene a Israel ahí, no es que tenga a Turquía, donde evidentemente hay grandes problemas en las relaciones con los turcos, pero tiene a Israel. Israel es el aliado incondicional de los Estados Unidos en el Medio Oriente. A través de Israel, Estados Unidos de una u otra manera tiene una gran influencia en la política medio oriental, pero se retira de una actuación directa. Hoy se considera, Estados Unidos medio que echó algo para atrás la decisión, dijo que dejaba 400 tropas estadounidenses en Siria. 400 tropas realmente es un mínimo de tropas, no puede resolver nada en un conflicto de otro tipo de intensidad en esa región. O sea, es solamente un símbolo. Lo real es que ha retirado sus tropas. Estados Unidos de una u otra manera ha reconocido que no puede mantener un alto dispositivo militar en ese área, donde en este momento todavía Rusia sigue siendo el factor determinante en lo que está ocurriendo en estos territorios vinculados a Siria y en definitiva de todo el territorio mesoriental. Por otro lado, Estados Unidos empieza a fortalecer su política hacia América Latina, en un momento en que se observa en América Latina una reversión de eso que había sido una ola de movimientos progresistas, izquierdistas, como lo queramos llamar, y lo que se ha llamado también la nueva derecha latinoamericana. Finalmente, digamos, la derecha latinoamericana está recuperando diferentes posiciones políticas en el área y prácticamente tiene ocupados los principales, digamos, carteras de gobierno en todos los países de América Latina, o la mayoría de los países. Yo diría que con excepción de México, por la influencia que tiene México, donde ha ganado el movimiento ANLO con la figura de López Obrador, que es un movimiento progresista, con una política que evidentemente no es la política que quiere Estados Unidos, es una política exterior opuesta a la política de Estados Unidos, que se vincula una vez más a la llamada política Estrada, o sea, la no intervención de México en los asuntos exteriores de ningún país, el respeto a la soberanía, cosa que había variado en la política mexicana ya de varios periodos anteriores, incluso con el PRI en el gobierno. Pero la derecha en América es la nueva ola,
la que ha empujado a la izquierda. En ese retroceso de la izquierda, Estados Unidos toma como, evidentemente, el principal punto de lo que ellos consideran una necesidad de cambio, incluso, como habíamos dicho en el programa anterior, a partir de Obama, con relación a Venezuela. Esto, de una u otra manera, ha traído que en Venezuela, por la misma actuación estadounidense, una actuación que evidentemente es totalmente abierta, o sea, Estados Unidos, incluso para Venezuela, ha situado un personaje macabro en la historia de las relaciones internacionales estadounidenses y en la historia de las relaciones con Centroamérica, Elliot Abrams, un hombre castigado, un hombre que estuvo vinculado al tema de Irán-Contra, vinculado a grandes masacres, incluso en El Salvador, que justificó la masacre de Mozote en El Salvador, y es el que han situado para resolver supuestamente el problema de Venezuela. Venezuela, sabemos, crítica situación económica que existe en este país, una crítica situación que Estados Unidos ha planteado de manera abierta a través del propio presidente Trump, a través de Mike Pompeo, a través de Bolton y a través de Elliot Abrams, que Estados Unidos está determinado a controlar los principales recursos de Venezuela. Y cuando habla de esto vamos a controlar los recursos, pero ¿qué queda con la democracia? Con esa bandera que incluso los anteriores gobiernos de Estados Unidos siempre habían situado en la vanguardia de cualquier política exterior. O sea, el problema no es devolver la democracia a Venezuela, sino el problema es controlar los recursos de Venezuela. En este caso, el petróleo, el coltán, el oro, que son los recursos fundamentales y recursos que evidentemente ofrecen grandes riquezas. La política estadounidense hacia Venezuela ha llevado a un bloqueo económico a este país, con el intento evidentemente de asfixiar la economía y que se produzca un levantamiento interno. No se ha producido. Se reconoce como presidente, fíjense, y es bien distinta la política de Estados Unidos, incluso con Europa. Estados Unidos reconoce a Guaidó, hasta ese momento presidente del Parlamento venezolano, lo reconoce como presidente, que es distinto a lo que reconoce Europa, que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, porque un presidente encargado es solamente el presidente hasta que se convoquen elecciones. O sea, Estados Unidos no ha hecho eso, ha reconocido como presidente a una persona que no ha sido elegido en las urnas como presidente, en contra de el que incluso observadores europeos, en este caso observadores españoles, habían reconocido que las elecciones donde Maduro ganó, una elección con evidentemente una proporción de votos que no es, podría ser una gran proporción de votos, ni siquiera los que votaron, pero que al nivel de lo que sé, de los votos en América Latina e incluso de los Estados Unidos, es un nivel que debíamos considerar como aceptable. Estados Unidos no lo reconoce y está, digamos, enmarcado en esa situación de hacer retroceder lo que los Estados Unidos consideran el último símbolo de esa oleada progresista en América Latina. Se ha vinculado también al tema de Nicaragua, se ha vinculado también al tema de Cuba. Yo personalmente creo que eso es más propaganda que otra cosa, porque las relaciones realmente con Nicaragua y con Cuba tienen otro cariz, es bien diferente. Que si hay intervención de un país u otro, de que si hay control de las Fuerzas Armadas, las fuerzas vinculadas al tema de seguridad, realmente eso no hay nada que esté comprobado, no hay una información que sea verificable, queda en los marcos de una especulación mediática que se usa para impulsar la política estadounidense y para seguir buscando adeptos a esta política que en este momento tiene algo más de 50 países que están apoyando al gobierno o a la persona elegida por los Estados Unidos para presidente de Venezuela, y por otro lado hay una mayoría de países de Naciones Unidas que siguen apoyando al presidente Maduro.
eso es importante destacarlo, realmente la mayoría de los países de la comunidad internacional siguen manteniendo relaciones con Maduro. Si es necesario elecciones o no, habría que, de una u otra manera, ir a una conciliación interna entre las partes. A esto se ha ofrecido México, se ha ofrecido también Uruguay, incluso se ha ofrecido el Vaticano, sin que hasta este momento haya una definición de qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que la política estadounidense de manera general se ha, digamos, retrotraído hacia el interés de controlar más de cerca lo que sucede en América Latina, eso que Estados Unidos llamó un día su patio trasero, y da la impresión de que Estados Unidos está dejando un poco al lado la política internacionalista que desde 1945 había sido predominante en su geopolítica mundial. Hasta aquí este programa. Buenas noches y muchas gracias.